Muy bien, ya son las 7:30 y ya vamos a comenzar con nuestro, ¿qué programa? Ya el cuarto programa El cuarto programa de la hora del café. Y hace tiempo no lo vemos, pastor, del año pasado. Sí. Y muchos hermanos ya nos estaban preguntando cuándo vamos a comenzar un nuevo programa. Sí. Bueno, ya estamos ya. Así que vamos a dar unos pequeños minutos más para que, como siempre, como todos los programas, para que puedas invitar y ahí puedas sentarte donde estás, porque el tema de hoy va a estar muy bueno. Sí. Vamos a hablar del peso espiritual. Sí. Yo creo que es un buen tema. Es un buen tema, sí. Y lo mejor de todo es que vamos a hablar de su libro. Bueno, ahí está el tema, sí. Aquí está el tema, sí. Y el tema lo va a hablar. Bueno, ya, aquellos que ya lo tienen y están viendo el video, sí, pues, lo pueden buscar por la página 98. ¿Ya? Página 98. Página 98. ¿No es cierto? Que corresponde a la segunda sección del libro, porque este libro tiene 5 secciones. Sí. ¿No es cierto? 5 secciones, correcto. Corresponde a la sección 2, la parte 2, indicadores de una condición espiritual saludable. Y aquí se mencionan varios indicadores: una clara comprensión del Evangelio, la presencia de acciones reflejas, algunos cambios visibles, una conciencia avivada y totus tuus. ¿Sabes lo que es totus tuus? No. Todo tuyo. Todo tuyo. ¿Y esto es latín? Latín. Es que Juan Pablo II le dijo a María, totus tuus, todo tuyo, le dijo a María. Entonces yo trabajo justo el totus tuus, porque uno a Cristo debe decirle todo. Exacto, ahí cambia de María a Cristo. Y en algunos cambios visibles, en los indicadores de una condición espiritual saludable, en el punto 5 está aumento de peso. Que es el tema de hoy. Sí. Ya. Página 98 para los que tengan el libro, La nueva vida en Cristo. Y si no lo tiene, bueno, Cristian todavía tiene... Bueno, el mes pasado, diciembre, tuve un 2, 3. Todavía queda. Sí. Hay varios para hermanos que lo puedan adquirir, comprarlo. ¿Ya? Varios hermanos nos pidieron el libro cuando lo promocioné. Sí. Hay un pastor también que nos pidió y se lo llevo también. Bueno, si deseas tener el libro, puedes hablar con el pastor en su Facebook y en mi Facebook, Cristian García Ormazán. Ahí conversa conmigo y a ver cómo te lo podemos llegar a donde estés. Para no ser tan lejos. El último que vendí lo vendí a Canadá. A Canadá se fue el libro. Sí, allá se fue el libro. Bueno, no sé si hay alguien ahí conectado, todavía no. Bueno, vamos a darle. Hay 4 personas. ¿Ya? Tenemos 4 amigos ya 4 amigos que asisten siempre. Aún no mandan sus saludos presencial, pero hay 4 aquí que están viendo. Pueden enviar sus saludos todavía. Lo que pasa es que están expectantes de que todavía no ha empezado. Sí, y hacer las preguntas de las dudas que les surjan en la medida que conversamos el tema, y ahí nuestro hermano Marco, la voz en off, él va a estar leyendo sus preguntas para que nosotros podamos respondérselas. Y en cualquier momento, cuando estemos hablando, ahí va a estar nuestro hermano ahí para si quieres decir algo y sugerencias, lo que sea, pues tu opinión nos puedes escribir. Sí, hermano Marcos, nuestra voz en off lo va a leer tu opinión, así que escribe tu opinión. Ya pues, pastor, muchas gracias nuevamente por estar acá, como siempre, ahí desde lejos, de la ciudad de Linares. Siempre usted nos está acompañando aquí en la liturgia de Los Bravos en Santiago. Y como ya de costumbre, tenemos este pequeño programa que da bastante fruto a aquellas personas que realmente pensaban distinto, pero ahora piensan correctamente cómo debe vivir el cristiano o la persona cristiana que está ahí viéndonos. Así que muchas gracias, pastor, por estar acá. Muy bien. Ya pues, vamos con el tema. Vamos al tema. Bueno, como usted acaba de decir, en la página 98, de los indicadores de una condición espiritual saludable, algunos cambios visibles, en el número 5 habla de aumento de peso. Me llamó bastante la atención del aumento de peso. Y voy a leer solamente un extracto. Dice acá, los pediatras dicen que lo normal de un recién nacido es que mida entre 46 y 54 centímetros. Dice acá, es lo normal. Una guaguita. Una guaguita, ¿cierto? Y que tenga un peso entre 2,5 kilos y 4,300 kilogramos. De allí en adelante debe seguir aumentando de peso el bebé, ¿cierto? A los 3 meses unos 6 kilos, a los años unos 10 más, a los 18 meses unos 12 kilos más, y a los 8 años debiese tener un peso de unos 24 kilos aproximadamente. Aquí habla de lo normal de un recién nacido, ¿ya?
Sí, porque toda persona en la medida que crece debe ir pesando más. Exacto. Y cuando tú creces, pero tienes poco peso, es porque estás enfermo, algo pasa. Por eso acá dice acá que tiene un promedio, como dice usted muy correctamente, si hay algún peso muy poco o mucho peso, algo no va a funcionar en este bebé recién nacido. Claro. Pastor, y con esto me surge mi primera pregunta respecto a este librazo que tenemos acá, me ha gustado muchísimo, y sobre todo este tema es, acá yo escribí que dice, ¿existe realmente hablando del mundo espiritual, existe un peso espiritual también ahí respecto a esto? Así como el recién nacido que tiene que tener un peso normal. Claro. Cuando yo pienso en esto del peso es cuando yo veo que el pediatra toma a mi hijo, a Cristóbal Elías, mi último hijo, cuando ya es guaguita, y lo pesan, y hay que ir cada ciertos meses para que lo vuelvan a pesar. En el control niño sano lo van pesando. ¿Ya? También uno en la vida espiritual tiene que ir pesando a este creyente que va creciendo. Entonces, ¿hay un peso espiritual? Sin duda que hay un peso espiritual. ¿Qué quiero decir con la palabra peso? Ya, la palabra peso me refiero, por ejemplo, a que este creyente es obediente, por ejemplo, es obediente, y como es obediente, él va ganando cierto aprecio de parte de la congregación. Ese aprecio que va teniendo la congregación, este buen creyente como Timoteo, claro, como Tito, por ejemplo, claro. ¿ya? No solo ante la iglesia, sino también ante el liderazgo de la iglesia, este joven va teniendo peso, mayor autoridad, Claro. pesa más que otros hermanos. Claro. Por ejemplo, un hermano obediente, ¿ya?, a las escrituras y también al liderazgo de su iglesia, un hermano que considera a sus hermanos mayores, ¿ya?, a sus hermanos mayores, claro que va a ser considerado de una manera distinta al que es desobediente, al irrespetuoso, es considerado y evaluado de manera distinta. Entonces, cuando hablo del peso espiritual, hablo de una evaluación. Claro. Entonces, ¿hay una evaluación en la iglesia? Sí. En la carta a los Corintios, Pablo dice a los Corintios que son niños espirituales, que no puedo darles doctrina pura, Claro. ¿ya?, alimento sólido, porque no pueden, porque no tienen crecimiento, No pueden ingerir bien. no pueden ingerir bien, pero hay hombres espirituales que sí se puede hablar, y ahí él habla que hay personas que son niños y otros que son espirituales, peso distinto. Entonces, con eso lo que acaba de decir, existe un peso Hay espiritual. un peso espiritual, Hay un peso espiritual. hay un peso espiritual que tiene que ser evaluado en la iglesia. Y tenemos a Jesús como ejemplo del peso pesado, por decirlo así, con bastante autoridad. O sea, podemos decir que el peso también está en la mano con el llamado autoridad. Por ejemplo, Jesús con su autoridad echó fuera a los demonios. Tiene peso espiritual. Algo que los discípulos no lo hicieron estando con él. Los discípulos no sucedió ahí? siempre pudieron echar demonios. Hubieron demonios, es que los demonios son distintos, hay géneros distintos de demonios. Claro, Y Jesús dijo, este género no sale sino con oración. claro. ¿Ya? Entonces, cuando tú eres un recién convertido, puede que Dios, para entrenarte, te ponga un diablo chico, Claro, a la altura tuyo, claro. y que tú puedes expulsarlo. Pero si te toca enfrentarte a un demonio, ya, de otro género, por ejemplo, un demonio que entra por hechicería, ya, un demonio de satanismo, por ejemplo, de ocultismo, Claro. tiene mayor peso. Entonces, si tú no tienes la contextura espiritual adecuada, Claro. ¿ya?, autoridad espiritual en el Señor, no vas a poder expulsarlo. ¿Te acuerdas del caso de los exorcistas ambulantes cuando ven que Pablo expulsa el demonio y dice Pablo en el nombre de Jesús, y ellos escuchan eso y van donde un endemoniado y le dicen en el nombre de Jesús que predica Pablo, y el demonio les dice, a Pablo conocemos Claro. y a Cristo también sabemos quién es, pero vosotros, ¿quiénes son ustedes? Y le sacó la mula y los tiró pilucho, arrancaron, Claro. porque no había peso No había espiritual. peso espiritual. Entonces hay peso espiritual. Entonces, ciertamente Jesús, cuando estuvo con los discípulos vivos en la tierra, demostró un peso espiritual haciendo milagros, echando fuera demonios, y para demostrar que sí existe un peso espiritual y el creyente debe tener un peso espiritual. Indudablemente. Pedro, por ejemplo, cuando niega a Jesús, ¿ya?, cuando arranca cobardemente, Claro. su peso espiritual es súper débil de Pedro, ¿ya?, pero después muere, según la historia de la iglesia, crucificado al revés. Claro. Entonces ya está más maduro,
ya tiene mayor peso espiritual. Bueno, también se logró obtener la llenura del Espíritu Santo El Pentecostés. el Pentecostés, ya con una autoridad y un peso bien dado, Sí. por decir, del mismo Señor. Entonces, en la iglesia no todos pesan igual. Claro. ¿Ya? También depende el peso, también, como segunda pregunta, también el tipo de alimento que uno también debe ingerir. O sea, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, a un reformado, como acaba de decir de los demonios, que en teología seco, muy bueno, pero para echar demonios, nada. O sea, si le presenta un demonio, yo creo que huye cobardemente porque no tiene ese peso, tal vez, espiritual respecto a eso. O sea, también depende lo que lee, lo que escucha, lo que observa, qué clase de alimento, puede ser alimento chatarra, y solamente aumenta de peso, pero no aumenta el músculo. O sea, aumenta el peso, ¿cómo llamaríamos a ese peso que es grasa, que no tiene, que no lo constituye de las verdaderas peso vitaminas? amorfo o algo así. Claro. Existe ese peso, claro. La gente que lee harto y ora poco. ¿Te fijas? El que lee mucho a Calvino, pero lee poco de Jesús. También. Claro. No hay un verdadero peso ahí. No hay peso espiritual. ¿Te fijas? Puede haber un peso intelectual. De hecho, en el Facebook hay hartos que tienen peso intelectual. Claro. Pero peso espiritual, que conoce el mundo espiritual, que entiende las cosas del espíritu, que tiene madurez en el espíritu, que es lleno del espíritu, ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, Sí. claramente. Así que incluso hay reformados que ni siquiera creen que existan demonios. Hay reformados que no creen que haya posesión diabólica. Claro. Imagínate, ¿qué peso espiritual tiene un sujeto así? Porque no ha tenido la experiencia de eso también. No la tiene. Si yo logro tener un peso, yo tengo que ejercitarme y sacar esa energía que tengo para poder lograr ese porque la ese masa, ejercicio. Hablando físicamente, la masa te da el peso, la masa. Claro. Y depende de la masa que tú tengas, es la cantidad de energía que tienes. Claro. Entonces, cuando yo hablo de peso espiritual, hablo de que tu masa espiritual ya está bien constituida. Entonces, si tú tienes una masa espiritual potente, también vas a tener la fuerza para hacer trabajos espirituales, Claro. deberes espirituales, responsabilidades espirituales, porque tú estás constituido para ello. Claro. Pero si no tienes el peso espiritual y te ponen a cargo de una tarea espiritual, eso va a fracasar. Claro. Y aún así el creyente, aunque tenga todas las buenas intenciones de tomar un peso que no le corresponde, porque no es obtenido fácilmente, yo creo que ese punto lo vamos a hablar un poquito más. Por ejemplo, delante me dio un ejemplo, mi hija no puede levantar algo, aunque ella me puede decir, papá, te puedo ayudar, yo lo puedo hacer sola, pero aunque tenga las buenas intenciones, no puede lograr eso, porque ese peso aún no es otorgado para ella, sino para mí. No tiene la constitución, ¿no es cierto? La masa, la energía para levantar ese peso. Marco levanta pesa, ¿no es cierto? Nuestra voz en off. ¿Qué pasa si alguien que no está preparado, que no tiene la constitución, toma una pesa de 80 kilos? Se lesiona. Y no puede volver a levantar muchas veces. Entonces, ¿qué le pasa a un creyente que tú le pones un peso espiritual del que no está constituido para soportarlo? Está preparado. Lo rompes, lo quiebras. Claro. Por ejemplo, este hermano me gusta, me agrada, es un hermano que aporta mucho económicamente, porque aquí están los otros pesos falsos, ¿te fijas? Por ejemplo, los pesos inflados. Los pesos inflados. Cuando dice, esta persona la vamos a dejar a cargo porque él diezma harto. O sea, el peso de esa persona es el peso económico. Va a estar ahí en las finanzas. Y lo vamos a poner en la iglesia porque él aporta mucho. Claro. O lo vamos a poner en la iglesia como profesor de la escuela dominical porque él es un director de colegio. Claro. Entonces, el peso es académico. Claro. Pero es espiritual. No, ¿te fijas? Entonces, normalmente las denominaciones ponen a personas que tienen peso académico, que tienen peso económico. Y que vienen arrastrando de afuera, porque no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con el mundo espiritual, que tiene un peso empresarial, ¿te fijas? Es músico. Es músico, es doctor, ¿ya? No sé, contador. Un contador que esté a cargo del... Un contador. Claro. Entonces sí se lo vamos a dejar a cargo de la diaconía, claro, porque él es un tesorería, algo así. Pero la Biblia dice que los diáconos tenían que ser hombres llenos del Espíritu. Porque para ser diácono, tú tienes que tener mucha paciencia. Tú tienes que ir a hermanos enfermos y tienes que tener amor y compasión y paciencia.
Eso es un peso espiritual. Claro. No basta con que seas contador para ser diácono. Ese peso es un peso inflado, es un peso inútil en la iglesia. Así que normalmente las congregaciones ponen a personas con pesos inflados a llevar cargas espirituales y por eso fracasan. ¡Oh, qué terrible! Por ejemplo, en la iglesia presbiteriana hace muchos años atrás, el director ¿ya? Se robó los dineros del seminario. Se los robó. Entonces, ¿por qué se los robó? Pero el hombre sabía de finanzas, claro, pero espiritualmente el hombre no estaba constituido del carácter de Cristo. No era un hombre lleno del Espíritu. Para hacerse cargo de eso. Entonces, echó mano al dinero, lo robó, porque no tenía el peso espiritual. Se creyó que siendo académico era suficiente para dejarlo a cargo de las finanzas y del seminario. Correcto. Horrible, terrible error. Pastor, entonces usted acá decía algo importante, de acuerdo a la Escritura. El Señor nos llama a ser llenos del Espíritu, no nos llama a ser llenos de cosas afuera, externas, que hemos aprendido, introducido en nuestras vidas para poder así ejercerlo en la iglesia. O sea, el pastor espiritual, o el presbiteriano espiritual, el presbítero, los ancianos espirituales, van a darse cuenta, como le dice acá en el libro. Por eso le decía, todos nosotros tenemos un peso o una condición espiritual que es percibido por nuestros hermanos, dice. Eso, todos nosotros tenemos un peso o condición espiritual que es percibido por nuestros hermanos y que también es sentido en el mundo espiritual. Tenemos primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Ya? Ya. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 16, sí, versículos 15 y 16. Aquí lo tengo. Dice lo siguiente. ¿Se acuerdan de Estéfanas y su familia? Fueron los primeros en convertirse al cristianismo en Grecia y han dedicado sus vidas a servir a los cristianos. Les recomiendo, hermanos, que obedezcan a Estéfanas, así como cualquiera que como ellos haga ese duro trabajo. ¿Ve? Pablo le da un peso espiritual y recomienda a la familia de Estéfanas ante la iglesia y le dice, hermanos, sométanse a personas que son como ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Reconociendo el peso espiritual que tiene la familia de Estéfanas y su familia. Entonces, ¿qué es lo que reconoce Pablo? Dice que fueron los primeros en convertirse al cristianismo, primera cosa. Sí. Segundo, han dedicado sus vidas a servir a los cristianos. Entonces, ellos tienen peso, ellos pesan en la iglesia. ¿Y qué es lo que pesan? Su sacrificio, su entrega, su devoción, su consagración. Muy bien, pastor. Incluso acá lo dice, usted lo escribió, dice, este peso determina el nivel de responsabilidad, de obligación y capacidad de una persona para asumir. Sí, eso es muy importante. Determina bastante. Porque tu contextura física, ¿no es cierto? Tu masa equivale a cierta energía. Claro. Y esa energía va a determinar si puedes hacer esto o lo otro. Claro. Entonces, cuando tu masa espiritual es robusta, ¿ya? Tu nivel de energía ya también es potente. Claro. Y se te puede dejar a cargo de tareas espirituales que están de acuerdo a tu masa espiritual, a tu peso espiritual. Bien. Entonces, para obtener un buen peso se necesita de ciertos alimentos, o de un buen alimento nutritivo, porque existe la chatarra. Existe cierta chatarra. Existe la chatarra. Entonces, como usted habla de una mala gordura. Una mala gordura. Entonces, como usted habla de una analogía de respecto a lo físico y lo espiritual, también puedo decir que espiritualmente también existe el área del alimento chatarra, que no hace nada al cristiano y no crece para nada. No hay un desarrollo espiritual fuerte para ciertas ocasiones en la vida cristiana que necesita ejercerlo, o en el caso que acabo de decir, del mismo demonio, o de la enfermedad, o de cosas que uno nos pasa y no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, el peso es importante. Me acuerdo cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas más que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Claro. ¿Te fijas? No tiene el peso. No hay peso, tú no tienes la constitución para llevar lo que te voy a decir. Claro. Cuando Pablo dice, quiero hablarle de cosas espirituales, pero sois carnales, niños en Cristo. Claro. Debiendo comer alimento sólido, es necesario que volváis a tomar leche. Claro.
¿Qué le está diciendo Pablo? Están inhabilitados para las cuestiones más profundas. Entonces la ausencia de peso espiritual te daña, porque no te permite tener mayor experiencia, movilidad en el mundo espiritual. Por eso debemos anhelar tener una constitución más robusta en el espíritu, no ser debiluchos, flacuchos. Pastor, una pregunta particular, o sea, ¿y cómo se obtiene cierto peso directamente de Dios a alguien que lo desea, o solamente por gracia y misericordia del Señor que nos da? Porque si yo ejercito la oración, como dice usted, ejercitar ciertas cosas espirituales, o sea, el Señor me respalda también con sus dones. Pero ¿cómo logro obtenerlo? ¿De acuerdo a eso? El caso de los discípulos que no pudieron expulsar el demonio, Jesús le dijo, este género no sale sino con oración. Ya. Lo que le quiso decir a los discípulos, en cuanto a la oración, el nutriente de la oración, la vitamina de la oración, es evidente que en ustedes falta. Y es la clave para que puedas sacar este tipo de espíritu. ¿Te fijas? Claro. Entonces le dice, falta un nutriente, la oración. Sí. Entonces, creyentes que leen mucho y oran poco, dañan su contextura espiritual. La contextura, ya, tu masa muscular espiritual, te entrega una cantidad de energía espiritual. ¿Ya? En las Olimpiadas, en el boxeo te pesan y hay un mínimo de peso que si tú no lo tienes no puedes boxear, porque no vas a dar ¿has entrado alguna vez a la lona? No. Yo entré una vez a la lona. Tiene experiencia. Me puse los guantes y ¿Ya? entré a la lona. Sabes que uno empieza a saltar en la lona y la lona te chupa. Y que yo creo que como a los 40, 50 segundos estaba súper cansado de las piernas. No tenía la preparación física para eso. Claro. Entonces tú tienes que tener un peso, si no la lona te va a absorber. Claro. Por eso cuando cuando antes de boxear o antes de pelear, lo pesa. Entonces, y hay peso pluma y peso pesado. Y no pueden poner a pelear un peso pesado con un peso pluma, porque el peso pesado te puede matar de un golpe. Claro. Entonces, tú no puedes llegar a un hermano y llevarlo ante un demonio, ¿no es cierto? Y que lo eche, el demonio te puede sacar la mugre. Yo he visto creyentes que el demonio le ha pegado, le ha dado combo, claro. Los ha dejado sangrando. Yo una vez fui a enfrentar un caso de posesión demoníaca. Era un caballero, un hombre de edad chiquitito, pero me tomó a mí y a mi compañero, que mi compañero era muy grande, de contextura física muy alta, un amigo, Adrián, si es que estás viendo, te saludo, se llamaba Adrián, lo tomó de aquí, lo tiró por arriba de la mesa, a mí también arriba de la mesa, nos levantaba y nos golpeaba en los muebles que habían en la casa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Que el demonio no éramos capaces de controlarlo. Entonces hay demonios hay distintos tipos de demonios. Los demonios y son peso pesado algunos. ¿Y pueden conocer nuestro peso? Sí, pues si dijeron, pues, claro. A Jesús conocemos, claro. A Pablo también, pero vosotros ¿quiénes sois? Claro, no tenían ni un peso. Salgan de aquí, claro. Salgan de aquí. Les sacó la mugre. Wow. ¿Te puede pasar eso? Yo he visto jóvenes de iglesia que han terminado endemoniados por estar metidos en una sesión de liberación. En lugares donde no debían estar. Porque no tenían el peso, no tenían la experiencia ni la autoridad espiritual. Claro. Pero son nuevos creyentes. Algunos se ponen a llorar ante el demonio, se ponen a llorar y salen rápido. Yo he visto que gente ha quedado cansado, han quedado muy débil después de una guerra espiritual. Hay expulsiones de demonios que demoran meses. Meses, muy agotadoras, sesiones de 1 a 2 horas, muy agotadoras, de un demonio que se esconde muy bien. Hay demonios muy astutos. Si tú no tienes la constitución espiritual, por eso se espera que también estés bien alimentado físicamente, para soportar 2 horas de liberación, por ejemplo, para expulsar un demonio. Bueno, de esto a lo mejor los reformados pueden reírse, ¿no es cierto? Los demonios, claro. No, hay que dejarlo tomar, ellos se rían, ¿me entiendes? Después hay que tomarlo y ponerlo frente a un caso. Claro, a ver cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? Bueno, usted es un claro ejemplo que le ha tocado casos que no es de esos cazadores de demonios, pero llegan personas que han llegado personas con problemas demoníacos. Claro, sí, muy afligidas respecto a eso.
y que a veces no ¿Qué nos se dejan hace? dormir en la noche y todo. Entonces tienes que tener una resistencia, no solo física, también espiritual. Tienes que tener experiencia, la experiencia espiritual te da peso espiritual. Es decir, esta persona es experto en esto por su experiencia. La experiencia espiritual te da peso espiritual, conocimiento espiritual, información espiritual. Y eso te transforma en alguien que tiene autoridad para hablar de determinada materia, que el que nada sabe y que nunca ha estado en esa experiencia no tiene autoridad para hablar de esa materia. Claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú me dices, ¿y cómo se tiene el peso espiritual? Por la Claro, experiencia. Claro, aquí ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene ese peso? ¿Cómo se forma un buen boxeador? Entrenando, alimentándose, Hay que ver primeramente Rocky. alimentándose. Hay que ver Rocky para ver cómo se hace un buen Hay que ver lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo se forma un buen peleador, un buen boxeador? Boxeando, po. Claro. Tiene que boxear, po. Tú le puedes dar todo el entrenamiento, pero tiene que entrar al ring. Y tiene que sentir los golpes. Y tiene que protegerse. Y tiene que sentir la mano del otro. Y él tiene que pegar. Entonces, ¿cómo se forma el peso espiritual? En la práctica, po, en el ejercicio espiritual. Claro, claro. Pero tienes que tener cierto constituyente inicial. ¿Sí, Marco? Que Catalina Basualto pregunta, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por no tener experiencia o por no andar en obediencia en Dios? Se refiere a de que un cristiano no tenga autoridad, en ese caso frente Ambas a... cosas. Ambas cosas. ¿Por qué una persona que se encuentra en pecado, que vaya a expulsar un demonio? Hay demonios que te dicen, y no te lo dicen, lo gritan. ¿Qué venía Y a avergüenzan. echarme? Y te Sí, avergüenzan. sí. Anda a hacerte cargo del cabro chico que está por allá, le dice, y aprende primero a pagar la pensión alimenticia y después me venía a echarme. Y le da tremenda fleta pública. Oye, es horrible cuando el demonio te desenmascara, te grita tu pecado, y el que está ahí haciendo de frente la contención se chupa todo, Sí. se pone rojo de vergüenza y entra en un pánico. Sí, sí, yo he visto eso. Y sale a tomar agua afuera, desesperado, no quiere volver más. Porque no sabe, tiene miedo de que el demonio le saque otro pecado más grave todavía. Claro. Entonces, si una persona vive en el pecado, no tiene peso espiritual para ese tipo de trabajo. Claro. Y algunos creen que, claro, como dice la Biblia, la Escritura dice, en el nombre de Jesús echarán fuera de esto. Uno se toma la ventaja de decir, es como la varita mágica, solamente decir el nombre de Jesús, como que algunos dicen, cuando te ocurren estas cosas, en el nombre de Jesús no hace nada esto, pero de cierta manera, y ahí, claro, ahí evidentemente habla que Cristo tiene el gran peso para echar fuera demonios, Claro. pero depende también de cómo tú obtienes ese peso. Es que esto es lo que pasa, igual que el boxeo. ¿Qué es lo que Claro. hace el boxeador? Tienes buena guardia, te proteges bien, pero el boxeador te pega en el lado, aquí en el vacío, en el vaso. Claro. Y que ¿Y ahí, para qué te pega aquí? La guardia. Y para cansarte. claro, El primer golpe. te quedas jodido. Y el boxeador perito se da cuenta cuando tú acusas el golpe. Porque él, al mismo tiempo que te pega, te observa la cara. Claro. Si se te deforma o no. ¿Ya? Y tú haces algún gesto y listo. Claro. Entonces el demonio a veces te saca trapito al sol para ver si tú acusas el golpe. Si acusas el golpe, se te va con todo. Y claro, no es por las obras que echamos a los demonios, sino en el nombre de Jesús. Pero al sacarnos los trapitos al sol, al avergonzar públicamente el demonio, tú, ya, se te nubla, es como el knockout. Se te nublan las ideas, se te suben los colores a la cara, no hayas que hacer y te olvidas del nombre de Jesús y de la autoridad de Cristo y de todo, y el demonio te puede escupir, te puede poner un combo, te puede agarrar del pelo y azotarte en el suelo, porque es un momento en que la guardia quedó baja. Entonces tienes que tener una autoridad, por eso debe ser intachable, el presbítero debe ser intachable, debe tener todo en orden, para que no tenga de dónde ser tomado, dice el apóstol Pablo. Como un vidrio, como tratar de pellizcar un vidrio, no tenga de dónde ser tomado. Claro. Entonces cuando tú no tienes de dónde ser tomado, cuando eres intachable, tú tienes un peso espiritual. Entonces no todas las cosas son para todo en la iglesia. Tiene que haber un peso espiritual y cada peso es distinto, depende de aquello que se te va a poner como carga o como tarea o como función. Entonces, aquí también en un momento habló, y bueno, con esto vamos a finalizar, yo creo, el peso académico versus el peso espiritual que son llenos del espíritu. O sea,
hay personas que son llenos del conocimiento académico, por decirlo, Tienen pero peso carecen, académico. pero carecen de un peso espiritual y menos de los dones de Dios en la persona. Mucha gente que está en Facebook, ¿ya? Y que tú hoy día compras una cantidad de libros y adquieres un conocimiento. Claro. Mucha de la gente que está en Facebook no se congrega. No, mucha de la gente que está en Facebook su no tiene un pastor, pastor, no tiene un pastor, no claro. tiene entrenamiento, no tiene un abad, no tiene un monje que lo oriente. Claro. ¿Te fijas? Entonces es una persona en estado de rebeldía hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y dice que tiene peso espiritual porque sabe cosas. No, puede saber tanto, más sabe el diablo. ¿Ya? Más sabe el diablo que cualquiera de estos sabiondos del Facebook. Más sabe el diablo. ¿Ya? Y es más, el diablo teme más en el mundo espiritual que lo que temen estas personas. O sea, estas personas tienen un peso intelectual, pero no tienen peso espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, el Señor dijo claramente que el que se humilla será enaltecido. Claro. ¿No es cierto? El que se humilla será llamado grande en el reino de los cielos. Pero hay personas que no quieren humillarse y dicen, no, yo no voy más, no me congrego más por esto y por este motivo, a mí no me pueden pasar a llevar de esta manera. ¿Te das cuenta? No tiene ningún peso espiritual. Es más, está dentro de lo que Jesús recrimina, dentro de aquello que Jesús margina. Claro. A ese lado pertenecen, pero tienen un peso intelectual y sus títulos, sus diplomas sacados en sus seminarios y todas sus cosas que ellos muestran, Claro. que no está malo, pero tener títulos de seminario no da peso espiritual. Como usted dice, ciertos nutrientes. Puede tener nutrientes, estas cosas son nutrientes, pero Intelectuales. pero carece de otros nutrientes que hacen falta. Y obviamente, y ahí es donde carece. Donde ¿Qué es está lo, el qué es lo que vacío. le dice el Señor cuando manda a Samuel, al profeta Samuel, a buscar rey? Claro. ¿No? Y sale a buscar y piensa que ese que es grande, que es buen mozo, va a ser el rey. Y después traen al más chico, ¿no es cierto? Claro. Al con menos pinta, y Samuel dice, aquí no hay rey. ¿Y qué le dice Dios? Samuel le dice, tú tienes un problema, y el profeta experimentado, ¿ah? ¿Quién? El top one de Dios, Samuel. Y Dios Sí. le dice, Samuel le dice, yo no miro lo que mira el hombre, tú miras el parecer, la apariencia, yo miro el corazón. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene peso para Dios? Lo que está dentro. Eso es lo que tiene peso, pues. Exacto. Muy No bien. lo que tú muestras por fuera, po. El hecho de que yo haya escrito un libro no me da peso espiritual, po. Y no Esto por- está por fuera. Claro, y algunos no porque andan con el El vestón, clergyman, cleriman. el clergyman. Claro. Otros usan un bastón, otros se ponen un cucurucho hacia arriba, hoy. Claro. Otros se ponen la estola casi de bufanda, ¿no es cierto?, envueltos como momia. Eso no te da ningún peso No hay espiritual. no hay. Ten mucho cuidado con el clergyman, Claro. con la clergymanía, porque ahora es una clergymanía. O sea, los que están lejos de usar el clergyman pentecostales con clergyman. Sí, Lejos sí. como elemento histórico que usen un clergyman. Claro. Pero lo usan porque creen que les da peso. Porque ¿qué es lo que se valora ahora? Se valora la apariencia externa. Pero ¿qué dice el ¿Cuántos Señor? títulos tiene? Eso ¿Cuál es es lo el título de tu iglesia más destacado? Fíjate lo perdido que está la iglesia con respecto a la medición del peso espiritual para ejercer tareas espirituales. Por eso tenemos una iglesia Importante. chilena que no pesa nada en este país. La iglesia evangélica chilena no pesa nada en Chile. Y la iglesia evangélica en Latinoamérica no pesa nada. No tiene peso espiritual. Porque ¿qué hizo el Señor? Esa iglesia dijo, me he engrandecido, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos obispos, tenemos tremendos equipos, excelentes levitas, ¿no es cierto?, que son los directores de alabanza, danzas multicolores y tremendo espacio, media Y parroquia. creen que con eso es la máxima. Ese es el peso espiritual de estos amigos. Por del redil, sí, por dentro del metro Claro. cuadrado. Pero el Señor mira No el hace efecto afuera. corazón. Sí. El peso espiritual está en otro lado. Y allí es donde está la falencia. Entonces la iglesia evangélica en Chile es aplastada, ¿ya? Es orinada Sí. por los movimientos comunistas y estos movimientos que se le llaman, donde aparece esta cuestión del lesbianismo y de, LGTB. claro, Progresismo. el progresismo. La iglesia ha sido orinada por esos movimientos. Sí. Ellos tienen peso anti Dios.
un peso fuerte. Esos tienen peso espiritual. Claro. Esos sujetos tienen un peso espiritual que ha hecho caer la noche. Claro, si esos tipos son endemoniados. Sí, sí. Esos han traído la noche sobre la iglesia. Exacto. Y gobiernan el país. Y están a cargo de la nación. Y Dios nos dice que somos la luz. Pero aquí hay más tinieblas. Claro. ¿Por qué? Porque tú cambiaste. El Señor le dijo, compra colirio para que unjas tus ojos y veas. Y que eres pobre, ciega y desnuda. Y ábreme la puerta que hace rato me tienes afuera, le dice. Sí. ¿Te das cuenta? Está el Señor acusando una iglesia que tiene apariencia de vida, pero que es peso muerto, que no tiene ningún peso espiritual. ¿Te fijas? Ese es el problema que tenemos. El que no tiene peso espiritual no sabe discernir si esto es de Dios o no es de Dios. El alimento que le está dando a aquel nuevo, le está dando un mal alimento. Fíjate cómo descienden los calvinistas, cómo descienden. Tú te pones en una discusión con un luterano o con un calvinista, lo mismo con cualquiera de los dos, y te dice, pero lo dice Calvino, claro, pero lo dice Lutero. Mira, esa es la norma que norma en ellos. ¿Lo dice Calvino? O si no lo dice Calvino, yo no lo creo. Dice, claro. Mira el peso. como si Piñimiento Calvino, de esa gente. Como si Calvino ¡qué terrible! Como si Calvino fuera el gran peso. Como que fuera el secretario de Dios. Claro. Oye, el pastor Calvino, hay que leer sus textos. Era un hombre tremendamente humilde. Y él es el que habla del nivel de miseria que tiene un ser humano. Él jamás habría aceptado ser puesto donde ha sido puesto. Casi como el que Dios le dicta a él, el sucesor de Pablo. Claro. Él nunca jamás habría tomado ese lugar. Pero los que no tienen peso espiritual y que solo tienen peso académico, han distorsionado el orden. Y se distorsionó el orden en la iglesia de Dios. Y las consecuencias son una iglesia que no tiene ningún peso espiritual en el día de hoy. Wow. Qué temazo, pastor. Sí, qué importante y qué gravedad hay respecto a los que realmente están confundidos que porque el pastor o líder me puso un peso dentro de la congregación de una actividad y al final yo personalmente me he dado cuenta de hermanos de otra iglesia lamentablemente han terminado mal, cansados, en un lugar que desilusionados, que no les correspondía y lamentablemente quiebre la iglesia. Imagínate que los apóstoles, para entregar el alimento a las viudas de los judíos helénicos, el alimento para servirle a las mesas, el requisito era que fueran llenos del Espíritu Santo. Y siempre habla de llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo, que tuvieran peso espiritual. Esto no sale sino llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que no terminaran amargados, claro, para que no terminaran peleando con que a mí me diste menos, que a mí me diste más, que aquí hay injusticia. Claro. Para que no se resintieran, se necesitaba que fueran hombres espirituales. Para atender las mesas, imagínate para ser pastor o maestro de Biblia. Si para atender las mesas hay que ser lleno del Espíritu, hay que tener peso espiritual. Wow. Bueno, hermanos, yo creo que lo que ha dicho el pastor es bastante impactante respecto a la condición como creyente respecto al peso espiritual. Creo que es muy importante, pastor. Yo creo que ha dado el clavo respecto a ser buen alimentado, a tener un buen ejercicio y no solamente buscar porque alguien me ha colocado un puesto en un peso que no me ha dado. O sea, yo creo que, hermano, hay que ser bastante humilde y pedir dirección al Señor para ser lleno de Él. Eso es importante, claro. Los dones, está, como dice usted, están los medios de gracia, está la oración, y ahí se da cuenta el hermano que es fuerte respecto a lo que se le pueda venir. La formación de tu carácter, que Dios haya formado tu carácter. Claro. Todos vamos viendo este hermano es afable, claro, tiene paciencia, tiene peso espiritual. De ahí podemos dar entonces, si tiene paciencia, ¿dónde debemos ponerlo? En un lugar donde se requiere paciencia. Exacto. Él la tiene, está constituido de paciencia. Entonces va a ser una columna que puede soportar el peso que le vamos a poner. Pero poner peso sobre un raquítico, no solo quebramos al raquítico,
perdemos la estructura, se rompe, se cae, se despedaza. Me llama mucho la atención que estando los discípulos, siendo discípulos, no apóstoles, discípulos de Jesús, ellos no lograron nada estando con Jesús, sino Jesús lo hacía todo. Pero después cuando Jesús se fue, ellos ejercieron cosas grandes, y me llama la atención que estando con Jesús incluso se quedan dormidos, no fueron a estar con Jesús, No tenía resistencia, resistencia. cobarde. Pero podemos decir que estuvo en el momento, lapso de preparación. Pero cuando sucede todo lo otro, les dijo, esperen Claro, eso. en Jerusalén hasta que seáis llenos Llenos. del Espíritu Santo. Luego me seréis testigos en Jerusalén, Judá, Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, Pero primero son llenos, posteriormente trabajan. claro. Primero llenos, luego trabajan. ¿Te fijas? Entonces, para el trabajo hay que medir el nivel de llenura. Claro. ¿Qué tan lleno, qué tanto peso espiritual tienes tú para hacer y desempeñar esta tarea espiritual? Bien, pues voy a terminar con esto y terminamos. No sé si habrá alguna pregunta, alguien más. No, saludos más que Saludos. nada. Bueno, Sí. saludos a Catalina que hizo esa pregunta. Gracias. Sí, Gracias Brandon por vernos. Cortés, Nelson Gabriel, Maritza Cortés también. Mucho. Un Sí. saludo al Pastor Berengo de Argentina que escribe: muy bueno, estimado pastor, excelente tema y poco considerado hoy. Se debería hablar más de esto, ¿cierto? Pregunta Sí, él. sí. También Georges, creo que se pronuncia su nombre, Fares, dice: creo que solo un pequeño remanente que realmente pesan en medio de una gran masa evangélica débil, superficial y mundana. Correcto. Sí, además, mundana. Y pocos, totalmente pocos, que son. Y ahí Sí, justamente lo que usted decía, porque ¿para qué serviría este peso espiritual? Po? Claro. Porque cuando uno tiene este peso espiritual puede discernir, y así como hablábamos antes de entrar en grabar, que decíamos que así no se infiltra en la iglesia. Por eso tiene justamente lo que decía, que está tan mundanizada la iglesia, porque no hay nadie en que pone un límite o que discierne para poner los puestos que corresponden en donde corresponden. Porque Sino- los propios pastores no tienen peso espiritual. Claro. si no tienen los propios pastores y líderes, menos tendrán peso los demás. Imagínate, si el que dirige no tiene peso espiritual, ¿cómo evalúa entonces toda la obra espiritual que él quiere que se haga Claro. si él mismo no tiene peso espiritual? No conoce este mundo, no sabe que hay una constitución espiritual que le permite tener un trabajo espiritual, una función espiritual. Primero hay una constitución. Claro. ¿Ya? Tú no pondrías a tu hija, como lo dijiste, con un peso de un refrigerador encima, teniendo 12 años, ¿no es cierto? Y que pesa, no sé, 35, 40 kilos, 30 kilos, ponerle un refrigerador de 80 encima sería matarla, quebrarla, dañarla, lisiarla, y además romperías el refrigerador. Y sabiendo que yo estoy presente, lo puedo hacer yo. Pues. Es Claro, como- y también- porque tiene la capacidad. Tengo la capacidad. Y lo mismo que aquellos que realmente dicen, ¿para qué? Si está el pastor. ¿Para qué? Si está el hermano espiritual que puede ejercer y ayudar a aquellos que realmente... ¿Por qué digo eso? Porque muchos desean tener este peso, pero no lo tienen y tampoco no es el momento para obtenerlo. Claro. Entonces para eso está el pastor que tiene el peso espiritual. Me acordaste la carta de Pablo a los Gálatas cuando dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restauradle. O sea, tú tienes que tener cierta constitución capaz de sobrellevar a un hermano débil. Pero cuando tú eres flaquito y no estás constituido de Cristo, ni lleno del Espíritu, ¿Cómo dices, puede ¿sabes? Me tiene enfermo, ya déjenlo, pues siempre anda dando que hacer. No, es un cacho, es un Claro, cacho. claro. No tiene la resistencia ese creyente para sobrellevar al otro. Incluso Por eso escuchaba- los que sois espirituales, háganlo, dice Pablo. Claro, incluso escuchamos, dice, no, oremos nomás, ora un poco más y creo que vaya a crecer. Pero carece de ese peso espiritual para darle una buena dirección. Es de visión, de discernimiento. Bueno. Todas esas cosas juntan el peso espiritual de un creyente. Importante el tema, pastor, muy Y eso es importante. para ver de que a pesar de que nosotros nos catalogamos como cristianos, protestantes, tradición reformada, es importante saber que siempre se está con el Espíritu para discernir confesiones de fe, doctrinas, porque sin eso solamente sabríamos lo que estábamos criticando. Solo letras en la cabeza, Claro. intelecto y listo. Pero el Espíritu es importante para discernir qué es lo correcto y qué no. Correcto. El peso espiritual te da una buena dirección, Una buena un dirección. buen consejo, Claro. buenas herramientas. Claro, porque una persona, cuando decimos que alguien tiene peso espiritual, es alguien que sabe moverse en la esfera del espíritu, que conoce el mundo espiritual. Porque ahí estamos. Por eso es una autoridad espiritual.
Por eso es pastor, Claro, porque él conoce el mundo espiritual. claro. Muy bien, sí. Nos Muy dice bien, pues, sí, ya se acabó el tiempo, hermanos, amigos, muchas gracias por este programa. Espero que ahí puedan comentar, poner me gusta y compartir también para que alcance principalmente, en sí. muchos lugares. Ese es nuestro deseo, que esto sea nutritivo para tu vida, para que puedas crecer y puedas ejercer como el día de hoy este peso espiritual que el Señor no tiene para todos. Y el Señor nos Él dijo, quiere que crezcamos. y Él dijo que, claro, claramente Él quiere que nosotros crezcamos y alcancemos la estatura de un varón perfecto. Así que buenas noches y hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Chao, bendiciones.